Hola y bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas pues bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieras estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y hoy estamos de celebración. Sí, vuelve Escuela de la Memoria, llega la segunda temporada del podcast. Por favor, compañeros, música de celebración, que suene la música, que empiece la fiesta. Y realmente no hay más compañeros, porque luego esto lo monto yo, pongo la música yo. O sea que sí hay más compañeros, pero realmente esto lo voy a poner yo luego. Pero queda mejor así, queda mejor que lo diga de esta forma. Y bueno, nueva temporada, 80 programas ya. Esto es increíble, muchísimas gracias por estar ahí. Y volvemos con las pilas cargadas, nos hemos pasado el verano haciendo muchas cosas interesantes. Nos hemos pasado el verano regrabando vídeos para ampliar nuestros cursos, aumentando nuestro software para nuestros alumnos, haciendo un montón de cositas chulas. Y hoy venimos con un tema que para mí es realmente interesante: la fatiga decisional. Coméntame en los comentarios si sabes de lo que te estoy hablando. Si no, pues simplemente relájate, disfruta y vamos a charlar un poco de este tema que me parece sumamente interesante y no le damos el crédito, no le damos la importancia que tiene, y la tiene, y mucha. Ya lo veréis, ya lo verás que tiene una importancia tremenda. Primero de todo, ¿qué es esto de la fatiga decisional o el decision fatigue que bautizó el psicólogo Roy F. Baumeister, ¿vale? O algo así, el nombre no tengo muy clara la pronunciación del nombre, lo he leído, pero bueno, básicamente su tesis decía que hay un número limitado de decisiones que podemos tomar a lo largo del día. Y esto es algo que se ha estudiado. Se supone que tomamos conscientemente unas 5.000 decisiones al día. Esas son muchas decisiones. ¿Qué ocurre? Nuestro cerebro no está programado para procesar un número muy amplio de decisiones. ¿Qué es lo que pasa? Pues que terminamos al final lo que nosotros llamaríamos, o lo que solemos decir coloquialmente, estoy saturado, no puedo más, no puedo tomar una decisión más, me da todo igual. Y hay muchos casos que ilustran esto perfectamente. Uno de ellos, y esto es absolutamente real: ayer estuve en IKEA viendo muebles, todo el día. Y me parece muy ilustrativo, me parecía, por eso se me ha ocurrido la idea del programa, precisamente por eso en concreto. Después de 4 horas viendo muebles, viendo cortinas, viendo materiales, baldas y demás, eres incapaz de tomar una buena decisión. Es que te vas a comer y no sabes qué quieres prepararte de comer, o no sabes qué pedir si comes fuera. No tienes ni idea, estás agotado de decidir. Y esto no es un caso aislado, y esto en el estudio también lo vamos a ver, que nos puede afectar y mucho, y para mal. Entonces hay que saber cómo repeler, cómo revertir esa situación. Y estoy convencido, y eso también, si os ha pasado y estáis en ebooks, en iTunes, dejadlo en los comentarios si esto es algo que os ha pasado, lo de la fatiga decisional, porque a mí me ocurre en situaciones muy concretas. Y la verdad es que es agotador, te deja baldado al final, y es así. Y hay muchísimos casos interesantes. Por ejemplo, hay uno que he leído en el New York Times, haciendo esta pequeña labor de investigación para el programa, y me ha parecido curiosísimo. Se ha estudiado y se ha comprobado que los jueces en Estados Unidos, había muchos jueces que tenían una predisposición infinitamente mayor, bueno, infinitamente no, mucho mayor, hablando figurativamente, tenían una predisposición mucho mayor para conceder la libertad condicional de aquellos casos o de aquellos presos que apelaban a las primeras horas del día. ¿Por qué? Porque eran capaces de decidir, eran capaces de tomar una decisión con claridad. ¿De cuánto era ese porcentaje? Pues fijaos, se estima que decretaban la libertad condicional del 70% de los casos que llegaban primero. Y sin embargo, de los de últimas horas del día, solo un 10%. Es decir, los tenían que ver muy, muy, muy claros, o si no, ante la duda, pues decían que no,
porque eran incapaces de decidir. A mí me parece absolutamente sorprendente esto. También pensad en la fatiga mental, que eso explica por qué nos enfadamos cuando llevamos pues un rato en Ikea, unas cuantas horas, o cuando estamos en el supermercado y no somos capaces de decidir qué cereales de desayuno llevarnos, si los que tienen chocolate y arroz y chocolate o los que son de trigo y fresas con nata, no lo sé, de lo que sea, ya hay cereales de todo. No somos capaces de decidirlo. ¿Por qué? Porque estamos agotados de tomar tantas decisiones a lo largo del día. No podemos más, no se nos ocurre nada. Nuestro cerebro está marcando ya batería baja. No podemos, es imposible. Y más ejemplos de este tipo. Otro que me pareció curiosísimo, habla de que en un supermercado se le pidió a gente que resolviese problemas matemáticos con la mayor velocidad que pudieran, a toda leche. ¿Qué pasaba? Que la gente que llevaba un rato comprando abandonaba mucho antes que quienes no habían sufrido esa fatiga extra. Es decir, cuantas menos decisiones triviales tomamos a lo largo del día, mejor es nuestro rendimiento. Vamos a ser capaces de hacer las cosas mejor. Vamos a ser capaces de no solo de tomar mejores decisiones, de aquellas que sean importantes, sino que además, y esto es importante, vamos a ser más creativos, vamos a ser capaces de razonar mejor, porque nuestro cerebro no tiene esa sensación de pesadez, de agotamiento, no la va a tener. Y esto lo saben bien, por ejemplo, algunas de las personas, vamos a decir, personas que están en el top, en lo alto de su juego, ¿vale? De su campo profesional, como Mark Zuckerberg, el empresario fundador de Facebook, o el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quienes han optado, por ejemplo, por el minimalismo en su vestimenta. Mark Zuckerberg es un habitual de los pantalones vaqueros o tejanos y de las camisetas grises o azules. Y Barack Obama también, muy característico siempre, con su elegante traje y su corbata azul, al menos durante su etapa presidencial, pues este era el look que optaba. Y lo hacían sencillamente no porque no tuviesen más ropa, sino porque tenían muchos trajes y muchas camisetas respectivamente del mismo tipo. ¿Para qué? Para ahorrarse esa pesadez de estar constantemente decidiendo y que no nos lleva a ningún sitio. Eso es así. Esto aplicado al estudio, esto que os estoy contando, me diréis, Javier, ¿y esto para qué? O sea, a mí qué me importa lo de las decisiones, los cereales, Ikea, los jueces, ¿qué más me da? ¿Qué más me da? A mí me da igual, no como cereales. Sí te importa, y te voy a contar por qué. Esto, aplicado al estudio, también lo hacemos. Y sí, estoy convencido de que tú también lo haces, como lo hemos hecho todos en su momento. Cuando nos ponemos a estudiar, cuando estamos preparando un examen, un duro examen, una dura prueba, muchas veces vamos sin control. No nos planificamos. Pues hoy voy a estudiar este tema concreto. Igual nos planteamos, vamos a estudiar este tema, pero no cómo lo vamos a atajar. Vas a estudiarlo, pero ¿cómo? ¿Vas a dedicarte media hora a leer? ¿Vas a dedicarle 1 hora? 2 horas? ¿Vas a hacer un resumen? ¿Vas a subrayar? ¿Vas a hacer esquemas? ¿Vas a hacer exámenes de prueba? ¿Vas a consultar dudas con un amigo? ¿Vas a utilizar flashcards para repasar? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué objetivo lo vas a hacer? Por lo general no tenemos una hoja de ruta tan concreta. Y esto es un error. Esto es un error porque estableciendo patrones y horarios, y esto es importante, vamos a conseguir tener las riendas de nuestra sesión de estudio. Y eso es algo que trabajamos, por ejemplo, en nuestras formaciones, que es hablar de nuestro sistema de estudio inolvidable y de las fases del estudio, en las que, por dar una pincelada a grosso modo, lo que hacemos es planificar adecuadamente cada sesión de estudio. Vamos a tenerla perfectamente trabajada. No vamos a tener dudas de qué tema o qué cantidad vamos a estudiar, cuánto vamos a resumir, qué vamos a repasar. No vamos a tener ningún atisbo de duda. Va a estar programado desde el primer momento. Eso nos va a quitar mucha presión, nos va a dar mucha más facilidad a la hora de concentrarnos. Vamos a saber qué herramientas utilizar, si vamos a utilizar un pomodoro para concentrarnos,
Si no sabes lo que es un pomodoro, tengo otro programa aquí en el podcast en el que hablo de este tema. Te recomiendo que lo escuches si te interesa o has sentido curiosidad. Y, importante, no solo tenemos planificadas estas tareas, sino que evitamos tomar decisiones extra, decisiones innecesarias. Esto, un ejemplo que ponemos mucho, es que cuando un capitán de barco se adentra en el mar o en el océano, necesita una hoja de ruta, necesita un GPS, tiene que saber dónde va. Si nosotros nos adentramos en el mar o en la montaña, da igual donde sea, o en Ikea sin las flechitas del suelo, podemos morir, podemos volvernos locos porque esas cosas ocurren cuando no tenemos un plan concreto. Jamás se nos ocurriría meternos en mitad de un bosque sin un plano, sin conocer una ruta, sin un GPS, porque vamos a perdernos. Y aquí ya no solo nos vamos a frustrar, van a pasar cosas peores si hacemos esto. Así que importantísimo, tener muy claro qué es lo que vamos a estudiar en cada momento, qué es lo que vamos a repasar, qué es lo que vamos a hacer. Tener un sistema de estudio ya debidamente planificado desde el minuto 1. También importantísima la variedad, porque como ya he dicho, el cerebro se agota, pero no solo por las decisiones. La toma de decisiones roba mucha energía, roba mucha batería. Sería el equivalente del Instagram de nuestro cerebro. Roba una cantidad de batería brutal y nos deja agotados. Pero si además tenemos la precaución, somos precavidos y lo que hacemos es intercalar distintas actividades durante una sesión de estudio, nuestro cerebro va a estar debidamente estimulado, va a estar mucho más cómodo, vamos a estar más tranquilitos y no vamos a sentir esa frustración, que eso ocurre mucho. ¿Qué vamos a hacer? Pues por ejemplo, vamos a planificar, hoy, durante 1 hora, voy a dedicarme a leer el tema. Después voy a dedicar media hora a subrayar ese tema. Después voy a dedicar un rato a hacerme unos esquemas y luego voy a hacer otra serie de cosas. Y me lo voy planificando así. Esto es lo mismo, y este es un ejemplo que me encanta, es lo mismo que si tú quieres a lo largo de una semana, quieres hacer lo siguiente, quieres ponerte en forma, quieres estudiar, quieres cocinar y quieres limpiar la casa. Por ejemplo, estas 4 cosas vamos a poner. ¿Qué haces? Si te dedicas el primer día 7 horas a cocinar y te dejas toda la comida hecha de la semana, te va a dar algo y vas a acabar hasta las narices. Si te dedicas al día siguiente 7 horas a entrenar en el gimnasio, vas a acabar, en el mejor de los casos, con unas agujetas que no te vas a poder ni mover, en el peor de ellos lesionado y hecho polvo, y vas a jurar y perjurar que no vuelves a coger una mancuerna en tu vida. Si el tercer día te dedicas a limpiar toda la casa como un loco, pues lo mismo, pero extrapolado a los productos de limpieza y a la fregona. Vas a decir que no coges una escoba más en tu vida. Y así sucesivamente. Y bueno, y si estudias 7 horas un día, por supuesto, te dejas la carrera, la oposición, lo que estés estudiando, porque vas a acabar saturadísimo. Sin embargo, si decides, pues el primer día voy a estudiar 1 hora, voy a entrenar 1 hora, voy a limpiar 1 hora y voy a cocinar 1 horita, y encima metes algún rato de siesta o de descanso por medio, y esto lo repites a lo largo de la semana, va a ser mucho mejor, te vas a sentir mucho menos frustrado, te vas a sentir mucho mejor, no vas a sentir esa fatiga. ¿Por qué? Realmente estás dedicando muchas horas, estás dedicando las mismas horas, pero las estás repartiendo, estás trabajando y planificándote de una forma inteligente. Que eso es imprescindible hacerlo. Tenemos que tener un plan de ataque, un plan de actuación. ¿Por qué? Porque si no, lo que nos ocurre cuando no tenemos un plan y tomamos todas estas decisiones extra y encima nos pegamos a tracones, maratones de estudio, nos agotamos. Y cuando nos agotamos, ¿qué hacemos? No podemos decidir. Nos enfadamos. Estamos irritables. Estresados, inseguros, yo no voy a poder hacer esto, estoy saturado, es mucho temario, esto es muy difícil. ¿Te suena? ¿Te suena esto que te estoy contando? ¿Cuántas veces te has sentido así? Yo estoy convencido de que muchas, porque a mí me ha pasado también y a todos en el equipo nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas. De ahí la importancia de tener un buen plan. De ahí la importancia de hacer las cosas bien, de planificarnos y de distribuir las horas de estudio.
Así que bien, ¿cuál es mi recomendación? ¿Qué te recomiendo yo ahora mismo para que seas capaz de estudiar mejor y no sentir esta frustración? Bien, como te digo, evita la fatiga decisional o fatiga a la hora de tomar decisiones, planificando previamente tus sesiones de estudio. Tenlas debidamente planificadas. Puedes utilizar una agenda física, puedes utilizar, por ejemplo, Google Calendar, puedes utilizar la agenda del móvil, lo que te apetezca, pero ten planificadas tus sesiones de estudio de forma correcta. Lo siguiente, dentro de esas sesiones de estudio, intercala diversas actividades. Como se suele decir, no por mucho madrugar amanece más temprano. ¿Qué decimos por aquí? ¿Y qué quiero decir con esto? Que no por dedicarle 20.000 horas a repasar un día vas a saberte mejor el temario. Y esto es algo importante. Parte tu sesión de estudio en varias actividades distintas y no le dediques tantas horas. Y esto es importante. Ten en cuenta que el olvido es una pieza necesaria para pasar de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Es importante que haya un tiempo. Igual que la musculatura, las fibras musculares necesitan un tiempo para desarrollarse y es mejor hacer un poquito de ejercicio cada día que pegarse un atracón al final. También, importantísimo, cuando tengas que tomar decisiones importantes sobre, por ejemplo, cómo planificar tu sesión de estudio, intenta hacerlo a las primeras horas del día porque será cuando te sea más fácil decidir. Te va a ser más fácil organizarte sobre cómo hacer estas cosas. ¿Qué es lo más recomendable que tendría que hacer yo ahora mismo? Pues plantéatelo y hazlo por la mañana, cuando estás fresco, o bueno, ya después del café, que te hayas espabilado un poquito, no necesariamente recién levantado, ¿vale? Ya cuando estés en marcha, a primeras horas de la mañana, te pones a planificar tu rutina. Esta es la mejor hora para tomar decisiones importantes. Y las trivialidades, pues estas ya para las últimas horas del día, que ahí tampoco hay tanto problema. Y bien, hasta aquí el programa de hoy, pero importante, quiero recordarte lo siguiente, que los miércoles vamos a tener podcast, volvemos a la carga con los podcasts los miércoles, pero además los lunes vais a tener vuestra ración de consejos en YouTube, consejos distintos, no van a ser estos, no va a ser este programa, no, van a ser otros que vamos a dar tanto mis compañeros José María Bea, Manuel Pérez y yo vamos a daros más consejos por YouTube. Los miércoles, podcast, vais a tener nuevo programa con nuevos consejos, con entrevistas, con muchas cosas chulas y los viernes nos podéis encontrar en el blog de Escuela de la Memoria con más consejos. Toda la semana consejos de aquí y allá. Y además en YouTube recuerda que más tarde, no el miércoles ya final de semana, pues seguramente los domingos tendréis la réplica de este podcast en YouTube. Pero si queréis escucharlo los primeros, si queréis saber los consejos y aplicarlos ya, estad aquí los miércoles como clavos en iTunes, en Spotify, en eBooks, en Google Podcast, en todas las plataformas imaginables del mundo, el universo y del ciberespacio, nos vais a encontrar aquí con los consejos. Así que no faltéis a vuestra cita de los miércoles. Escuchadnos en el coche, fregando los platos, en el gimnasio, levantando esas pesas que pesan tanto. Escuchadnos. Nada más, chicos, un placer el estar aquí otra vez de nuevo con vosotros. Muchas gracias a quienes habéis preguntado si va a volver el podcast, que estábamos ahí un poquito desaparecidos. Nos ha hecho muchísima ilusión ver que estáis ahí, que tenéis interés en que siga este programa en el aire o en la red concretamente. Así que bueno, muchas gracias por todo y recordad, nos vemos muy pronto en el próximo programa. ¡Adiós!